A ver, vamos a empezar con una imagen. Venga, Imaginemos una parte del planeta, una zona enorme, helada, que lleva, no sé, decenas de miles de años guardando un secreto biológico. bajo el hielo. Exacto. Y de repente, un equipo de científicos se adentra ahí, en ese archivo congelado del Ártico, esperando, pues, entender los límites de la vida. Y se encuentran con otra cosa. Y se encuentran con algo que es más bien una advertencia muy seria para nuestro futuro. Hoy vamos a analizar a fondo un experimento que ha conseguido, literalmente, despertar a microorganismos que llevaban una eternidad dormidos. Sí, y para analizarlo nos vamos a basar en un conjunto de fuentes muy interesante. La principal es un artículo que se titula El misterio biológico que el Ártico mantuvo oculto. Pero bueno, lo vamos a conectar con otros estudios que van en la misma línea. Esa es la idea. Hoy queremos entender no solo qué encontraron y cómo, sino por qué este descubrimiento es mucho más que una simple curiosidad. Es una pieza clave, ¿no? Es una pieza fundamental para entender uno de los mayores interrogantes del cambio climático. Así que vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por ese viaje al laboratorio congelado. Eso es. El punto de partida nos lleva a una zona bastante remota, cerca de Fairbanks, en Alaska. Allí, un equipo del Instituto de Tecnología de California, con el geobiólogo Tristan Caro al frente, extrajo muestras de permafrost. Y, aunque la palabra nos suena a todos, creo que vale la pena pararse un segundo. Sí, porque no es solo tierra helada. Para nada. ¿Qué es exactamente? Pues hablamos de una capa de tierra, de roca, de hielo, que ha estado congelada sin interrupción durante milenios. Y en este caso, En el caso de las muestras de Caros, datan de hace entre 20.000 y 40.000 años. es una locura. Es que, para ponerlo en perspectiva, es una época en la que por aquí todavía había neandertales y los mamuts dominaban el paisaje. Es literalmente una cápsula del tiempo. Un archivo natural casi perfecto, has dicho. Geológico y biológico, sí. Claro, y lo fascinante es lo que hay dentro de ese archivo. Restos de vegetación, polen de plantas que ya no existen y, lo más importante, Los microbios. una comunidad entera de microorganismos sellada en el tiempo, aislados de la luz, del oxígeno, de la evolución, desde la última glaciación. Exacto. Y el objetivo inicial de Caro era, en teoría, sencillo. Solo quería entender cómo es posible que algo sobreviva ahí, en esas condiciones tan brutales. Es que son condiciones que, bueno, desafían lo que entendemos por vida. Temperaturas siempre bajo cero, sin agua líquida, sin nutrientes. Es un estado de animación suspendida que parece de ciencia ficción. Y el aislamiento es la clave, ¿no? El aislamiento es crucial. Estos bichitos no han interactuado con el resto del planeta en un tiempo que se nos escapa la imaginación. Son reliquias biológicas. O sea, no es solo que estén congelados, es que son una ventana a un mundo que ya no existe. Eso es. Y me parece interesante que el estudio, que partía de una pregunta tan básica sobre la supervivencia, acabó tropezando con algo muchísimo más grande. Sí, es que la ciencia muchas veces funciona así, ¿no? Buscas una respuesta y te encuentras con una pregunta mucho más importante. Querían saber cómo sobrevivían. Ujú. Y descubrieron que no solo sobrevivían, sino que podían despertar. Exacto. Y ese despertar es lo que lo conecta todo con el calentamiento global y el ciclo del carbono. Sí, porque una cosa es encontrar ADN o células conservadas, pero verlas reactivarse es otra historia. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí empieza el experimento de verdad. No se limitaron a mirar, provocaron ese despertar en el laboratorio. Sí, crearon las condiciones perfectas para ello. Fue un proceso muy metódico. Incubaron las muestras de permafrost 6 meses. ¿A qué temperatura? A 2 temperaturas clave, 4 grados y 12 grados centígrados. Y no son al azar, ¿eh? Claro, simulan el verano ártico. Exacto. Simulan lo que le puede pasar al suelo del Ártico a medida que el clima se calienta. Estaban, en el fondo, replicando el deshielo a cámara rápida. Y lo que pasó, superó todas las expectativas. Los microbios se reactivaron. Se pusieron en marcha. El artículo lo describe casi como si se encendiera un interruptor. Sus funciones internas se reorganizan y se ponen a trabajar, a metabolizar, a hacer lo que hacen los microbios, comer. Y en este caso se pusieron a metabolizar el carbono que llevaba milenios atrapado en ese suelo. Y el resultado se vio. Vaya si se vio. Fue tangible, sí.
Empezaron a liberar gases, dióxido de carbono y, ojo, metano. ¿Que es mucho más potente que el CO2? Muchísimo más potente a corto plazo. Y para estar seguros de que no era una reacción química rara por el deshielo, buscaron marcadores biológicos. Y los encontraron, claro. Los encontraron. Detectaron un tipo de hidrógeno muy específico que es una firma inequívoca de que hay metabolismo. No había duda. Los microbios no solo estaban vivos, estaban activos. Y cambiando la química de su entorno. Es increíble. No necesitaron adaptarse ni nada, simplemente se encendieron, como si el tiempo no hubiera pasado. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el secreto para sobrevivir 40.000 años congelada y volver a la vida como si nada? Ahí está lo fascinante, el cómo, el mecanismo. Y la respuesta es de una elegancia biológica asombrosa. Al analizar las células que revivían, vieron que tenían una capacidad increíble para fabricar unas moléculas muy concretas. Los glicolípidos, ¿Exacto? que el artículo los llama de una forma muy gráfica el anticongelante de la célula. Es una analogía perfecta. Los glicolípidos son como unas grasas especiales que se meten en la membrana de la célula, en su piel, por así decirlo. Y su función es mantener esa membrana flexible, fluida, incluso con un frío extremo. Claro, porque el frío normalmente las rompería. Las vuelve rígidas, quebradizas, y la célula muere. Pero estos glicolípidos lo evitan. Mantienen la membrana estable y protegen todo lo de dentro. Es una adaptación evolutiva de un nivel de sofisticación increíble. Como si llevaran un kit de supervivencia para la edad de hielo ya incorporado. Pero lo que más me impactó de las fuentes es que esto no es algo exclusivo de Alaska, ¿verdad? No, y esto es fundamental. Lo que el equipo de Caro vio en Alaska es coherente con lo que otros equipos están viendo por todo el Ártico. ¿En otros sitios también? Sí, hay estudios en Siberia, en Groenlandia, en el norte de Canadá, y todos van en la misma dirección. Cada zona tiene su propia firma microbiana, con sus adaptaciones, pero la base es la misma. Que bajo el hielo hay un ecosistema gigantesco durmiendo. Una biosfera oculta, de una diversidad que apenas empezamos a imaginar. El texto lo define como un campo enorme de investigación por descifrar, como si estuviéramos descubriendo un continente biológico nuevo. Y aquí es donde la cosa salta de la biología al clima. Claro. Porque si esto que vieron en el laboratorio es extrapolable, las implicaciones son enormes. Aquí es donde conectamos todos los puntos. El experimento es una demostración a pequeña escala de algo que podría pasar a escala planetaria, y nos mete de lleno en el concepto del bucle de retroalimentación. Que en este caso es un círculo vicioso. Muy peligroso, sí. Pero a ver, una pregunta. Porque esto del deshielo del permafrost, eso ya se incluye en los modelos climáticos, ¿verdad? Sí, se incluye. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto, lo de los microbios, sea, tan nuevo o tan alarmante? Esa es una pregunta excelente, de hecho, y es clave. Sí, los modelos lo tienen en cuenta, pero tradicionalmente se veía como un proceso más lento, más geoquímico. Como si el carbono se liberara pasivamente. Exacto. Lo que este y otros estudios demuestran es que hay un componente biológico muy activo que podría acelerarlo todo drásticamente. No es solo que se libere el carbono. Es que hay un ejército de microbios que despiertan y se ponen a procesarlo. A convertirlo en metano y CO2 a un ritmo mucho más rápido de lo que se pensaba. Este factor biológico es un acelerador que no estaba bien cuantificado. Vale, explícame el bucle. El bucle es sencillo. La actividad humana calienta el planeta. Ese calor descongela el permafrost. Los microbios despiertan y liberan más gases de efecto invernadero. Que se suman a los nuestros. Claro. Y esos gases extra intensifican el calentamiento, lo que a su vez descongela más permafrost más profundo, liberando más microbios, que liberan más gases. Y el ciclo se retroalimenta. Se acelera a sí mismo, y podría llegar a un punto en que se sostenga solo, sin depender de nuestras emisiones. Y la escala del problema es lo que asusta de verdad. Las fuentes no hablan de un goteo, hablan de una liberación masiva. Con un potencial enorme para disparar la temperatura. Para que nos hagamos una idea, se estima que el permafrost del Ártico tiene el doble de carbono que toda la atmósfera ahora mismo. Es una bomba de carbono. Lleva milenios ahí, desactivada, con los restos de incontables generaciones de plantas y animales. Y ahora estamos empezando a tocar el interruptor que la reactiva. Es un legado del pasado que puede cambiar nuestro futuro. Drásticamente, sí. Y esto no es ciencia ficción para el año 2100. ¿Qué significa esto hoy, en la práctica? Pues las consecuencias ya se están viendo, son muy concretas. El deshielo está pasando ahora.
Está rediburrando el paisaje del Ártico. ¿En qué sentido? El suelo, que antes era como hormigón, ahora es blando, inestable. Se caen edificios, carreteras, oleoductos. Vaya. El paisaje se hunde, aparecen lagos donde antes había tundra, cambian las rutas migratorias de los animales. Y luego está el impacto en las personas, que es devastador. Sí, es la parte más dramática. Para las comunidades indígenas, los inuit, los samis, esto no es un debate científico, es una crisis existencial. Su vida depende de ese suelo helado. Totalmente. Lo usan para cazar, para construir, para guardar la comida en bodegas de hielo. Y ahora el suelo se está literalmente desmoronando bajo sus pies. Están perdiendo su territorio, su cultura, su seguridad. Es una dimensión del problema que a menudo se olvida. No son solo números, son comunidades enteras. Por eso el artículo acaba con una metáfora muy potente. Dice que este estudio es una ventana a un futuro que podría llegar mucho antes de lo que pensamos. Nos enseñan en laboratorio lo que podría pasar a escala global. Exacto. Entender a estos microbios ya no es solo para saber cómo era el pasado, se ha vuelto crucial para intentar anticipar lo que se nos viene encima. Lo que empezó como una búsqueda de los límites de la vida en el hielo ha acabado destapando una de las mayores incertidumbres de nuestro futuro. Sí. Ya no es solo hielo y tierra, es un ecosistema dormido con el potencial de alterar el equilibrio del planeta si lo despertamos del todo. El misterio biológico se ha convertido en una advertencia climática. Absolutamente. Y si me permites, me gustaría lanzar una última reflexión sobre esa idea que decías del campo enorme de investigación que se abre. ¡Claro! Durante toda la conversación nos hemos centrado en el carbono, en los gases de efecto invernadero. Sí, porque es la amenaza más inmediata, la más clara para el clima. Exacto. Pero si aceptamos que el permafrost es un archivo biológico de miles de años, una biblioteca de vida desconocida, la pregunta que a mí me inquieta es, ¿qué más estamos liberando junto con el metano? Hemos hablado de microbios que comen carbono, pero en esa diversidad podría haber organismos con otras capacidades, con funciones que ni siquiera imaginamos. Podrían liberar otras sustancias, interactuar con los ecosistemas actuales de formas que no podemos prever. Es una idea perturbadora. No solo estamos subiendo el termostato, sino que estamos abriendo una caja de Pandora biológica. Esa es la cuestión. Hemos empezado a abrirla, sí, para entender el clima. Pero apenas nos estamos asomando. Lo que encontremos en este continente helado no solo va a redefinir lo que sabemos sobre la vida en la Tierra, Sino que podría determinar el mundo que dejaremos. exacto, podría determinarlo todo.